Hay futbolistas que buscan títulos, otros buscan dinero, otros buscan amor, pero Zlatan Ibrahimović buscaba algo diferente: inmortalidad. No quería ser un jugador más, quería convertirse en una leyenda imposible de ignorar. Y para entender cómo nació ese personaje, hay que volver al lugar donde empezó todo. Rosengård, Malmö, Suecia, un barrio duro, frío, dificultades económicas, pocas oportunidades, muy lejos de la imagen perfecta del fútbol europeo. Allí creció un niño problemático, furioso, orgulloso, convencido de que el mundo estaba en su contra, y quizás por eso acabó creando uno de los personajes más salvajes de la historia del deporte. Zlatan nació el 3 de octubre de 1981. Su padre era bosnio, su madre, croata. Ambos emigraron a Suecia tras la desintegración de Yugoslavia. Su infancia fue caótica. Su padre bebía. Las discusiones familiares eran constantes. Muchas veces faltaba comida en casa. Años después, Zlatan reconocería que robaba bicicletas para desplazarse a entrenar, porque ni siquiera podía permitirse un transporte normal. Y eso es importante, porque mientras muchos futbolistas crecieron soñando con estadios, Zlatan creció aprendiendo a sobrevivir. En Rosengård no se respetaba al más amable, se respetaba al más fuerte. Desde pequeño tenía peleas constantes, con profesores, con compañeros, con entrenadores, pero había algo imposible de ignorar: el talento. Su técnica parecía absurda para alguien tan grande. Medía más de 1,90, pero se movía como un jugador callejero. Y mientras Suecia intentaba convertirlo en un chico disciplinado, Zlatan empezaba a construir otra idea: no voy a cambiar para gustarles. Ellos tendrán que aceptarme como soy. Los antiguos vikingos tenían una obsesión. No querían pasar desapercibidos. Querían que el mundo recordara sus nombres siglos después de morir. Y toda la carrera de Zlatan parece guiada por esa misma idea. Nunca intentó parecer humilde. Nunca intentó caer bien. Nunca quiso ser políticamente correcto, porque entendió algo muy pronto: la gente olvida a los normales, pero nunca olvida a los extremos. Por eso convirtió cada entrevista en una batalla psicológica. Cuando un periodista le preguntó si le había regalado algo a su mujer por su cumpleaños, respondió: no, ella ya tiene a Zlatan. Aquello no era solo arrogancia, era construcción de personaje. Como los antiguos guerreros que exageraban sus hazañas para alimentar el mito, Zlatan convirtió su propia vida en una leyenda, y cuanto más exagerado parecía, más famoso se volvía. En 1999, Zlatan debuta profesionalmente con el Malmö. Tenía apenas 17 años, y desde el principio era imposible controlarlo. Los entrenadores lo consideraban indisciplinado, sus compañeros lo veían arrogante, pero todos coincidían en algo: nunca habían visto algo parecido. Hacía regates absurdos, intentaba humillar defensas constantemente, jugaba como si estuviera en la calle. En 2000, Malmö descendió a segunda división, pero Zlatan fue clave para devolver al club a primera un año después, y ahí empezó el interés europeo. El Arsenal quiso hacerle una prueba. Su respuesta se volvería legendaria: Zlatan no hace pruebas. Tenía 19 años y ya hablaba como un conquistador. En 2001, el Ajax paga cerca de 8 millones de euros por él. Era muchísimo dinero para un joven sueco desconocido, y Holanda
cambiaría su carrera para siempre. Allí aprendió disciplina táctica, movimiento, control emocional, pero también empezó la guerra de egos, especialmente con Rafael van der Vaart. La relación explotó cuando van der Vaart acusó públicamente a Zlatan de lesionarlo adrede. El vestuario se dividió y Zlatan respondió como siempre, con más orgullo. Pero también fue en Ajax donde marcó uno de los goles más increíbles de la historia. Contra el NAC Breda en 2004. Eludió medio equipo rival dentro del área antes de marcar. Años después, ese gol seguiría pareciendo imposible. En Ajax, Zlatan dejó de ser solo un chico salvaje. Se convirtió en artista. Fabio Capello lo lleva a la Juventus y allí descubre el fútbol italiano. Más frío, más táctico, más cruel. Capello transforma físicamente a Zlatan, lo obliga a pensar más rápido, a jugar con menos fantasía, a ser más eficiente. Compartía vestuario con Buffon, Cannavaro, Del Piero y Vieira. Era un equipo lleno de monstruos competitivos. Y Zlatan aprendió algo importante. El talento no basta. Hay que dominar mentalmente. Ganó 2 Scudettos, aunque después serían anulados por el escándalo Calciopoli. Pero psicológicamente, aquella etapa creó otra versión de Zlatan, más fría, más calculadora, más depredadora. Y entonces llegó el Inter. Aquí nace el Zlatan imperial. 3 ligas consecutivas. MVP de la Serie A. Líder absoluto. La afición del Inter lo adoraba y José Mourinho entendió perfectamente cómo tratarlo. No intentó domesticarlo. Lo hizo sentir especial. Y Zlatan respondió jugando el mejor fútbol de su vida. En Italia parecía invencible. Cada partido parecía una demostración de superioridad. Cada gol alimentaba el mito. Por primera vez, Zlatan no parecía un outsider, parecía un rey. En verano de 2009, el Barcelona paga alrededor de 70 millones de euros más Samuel Eto'o. Era una de las operaciones más grandes de la historia y parecía el escenario perfecto, pero terminó siendo una guerra psicológica. El problema tenía nombre: Pep Guardiola. Zlatan sentía que Guardiola lo ignoraba, que todo giraba alrededor de Messi, que había dejado de ser importante. Años después diría: compré un Ferrari, y lo condujeron como un Fiat. La relación se rompió completamente, y por primera vez en muchos años, Zlatan se sintió humillado. El vikingo había encontrado un rey más poderoso. Después de Barcelona, Zlatan necesitaba reconstruirse, y Milán le devolvió el poder. Ganó el Scudetto. Volvió a ser protagonista, volvió a sentirse temido. Gattuso dijo una vez: cuando Zlatan entraba al vestuario, todos levantaban la cabeza. Porque Zlatan no solo influía jugando, dominaba psicológicamente el entorno, y otra vez, el personaje crecía. Cuando Zlatan Ibrahimović llega al Paris Saint-Germain en 2012, el club todavía no era el monstruo global que conocemos hoy. Sí, tenía dinero catarí. Sí, tenía ambición, pero todavía no tenía identidad. Y entonces apareció Zlatan. Desde el primer día, actuó como si París ya le perteneciera. Porque Zlatan no llegó simplemente para marcar goles. Llegó para transformar completamente la imagen del club. Hasta ese momento,
el Paris Saint-Germain era visto como un proyecto rico. Con Zlatan empezó a parecer un imperio. Dentro del campo, sus números fueron inmejorables. 156 goles en 180 partidos, 4 ligas francesas consecutivas, máximo goleador de la liga varias temporadas, récord histórico de goles del club en ese momento, pero el impacto real iba mucho más allá de las estadísticas. Zlatan convirtió cada partido en un espectáculo psicológico. Tacones imposibles, goles acrobáticos, asistencias arrogantes, miradas desafiantes. Parecía jugar con la sensación constante de que estaba por encima de todos los demás. París empezó a girar alrededor de su figura. Muchos pensaban que estaba acabado. Tenía 35 años. Pero Zlatan llegó a Inglaterra para demostrar lo contrario. Ganó la Europa League con Mourinho y seguía comportándose como un guerrero inmortal, hasta que ocurrió algo inesperado: la grave lesión de rodilla de 2017, una lesión que normalmente destruye carreras. Pero Zlatan regresó meses después, porque psicológicamente aceptar el final nunca fue una opción para él. En Estados Unidos, Zlatan ya era más personaje que futbolista. Su debut fue absurdo. Entró desde el banquillo y marcó un gol desde más de 35 metros. Hollywood perfecto, MLS perfecta, Zlatan perfecta. Ya no necesitaba demostrar nada, solo alimentar el mito. Con casi 40 años, regresa al Milan. Y muchos creen que será simbólico, pero cambia completamente al equipo. Mentalidad, ambición, carácter. Jugadores jóvenes como Rafael Leão lo veían como una figura casi intimidante. Y en 2022 gana otro Scudetto. Más de 20 años después de su debut profesional. Era el último acto del guerrero. Con Suecia, la relación siempre fue extraña. Era el máximo ídolo del país, pero nunca terminó de encajar culturalmente. Demasiado arrogante, demasiado diferente, demasiado Zlatan. Aún así, se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección y dejó uno de los goles más absurdos jamás vistos: la chilena imposible contra Inglaterra en 2012. Un gol tan ridículo que parecía inventado. Los antiguos vikingos creían que la muerte no era el final. El verdadero final era ser olvidado. Y quizá por eso, Zlatan Ibrahimović pasó toda su vida construyendo algo más grande que un futbolista. Construyó un mito, un personaje, un conquistador, una leyenda imposible de domesticar. Porque Zlatan nunca quiso ser amado, quiso ser eterno.